Protesta multitudinaria de las universidades públicas argentinas en contra de los recortes efectuados a este sector por parte del gobierno de Javier Milei. Pero, ¿realmente están justificadas estas manifestaciones multitudinarias? Veámoslo. Ayer tuvo lugar en Buenos Aires una multitudinaria manifestación en contra de los recortes aplicados por el gobierno de Javier Milei a la educación pública universitaria del país. Los organizadores cifran la asistencia en 1 millón de personas y el gobierno la cuantifica en alrededor de 200.000. En cualquier caso, se trata de una marcha muy numerosa contra el gobierno y contra la política de ajustes que está practicando. Pero exactamente ¿cuál es la queja? ¿Cuál es la exigencia? ¿Cuál es la reivindicación de los organizadores de esta marcha en contra de los recortes practicados por el gobierno de Javier Milei a la educación superior universitaria del país? Pues que quieren más dinero, que quieren que se aumente el presupuesto estatal destinado a las universidades. ¿Y por qué quieren que se incremente el presupuesto estatal dirigido a las universidades? ¿Es que acaso Javier Milei ha aplicado fuertes recortes del gasto a las universidades? ¿Es que acaso les está dando nominalmente mucho menos dinero del que se les venía dando? No, no es eso lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que Argentina vive una altísima inflación y lo que no ha hecho Javier Milei ha sido incrementar las partidas de gasto dirigidas a las universidades públicas en la misma medida en que ha aumentado la inflación durante los últimos meses. Es decir, Javier Milei no ha aplicado un recorte nominal en el gasto a las universidades públicas argentinas, pero sí un recorte por licuación inflacionaria en el gasto real destinado a las universidades argentinas. Tomemos los datos de uno de los convocantes, de uno de los militantes de esta marcha en contra de los recortes a las universidades públicas por parte del gobierno de Javier Milei. El gasto de las universidades públicas podemos dividirlo en dos grandes partidas. Por un lado, los salarios del personal docente y no docente de esas universidades, que representa el 90% de todo el presupuesto de las universidades públicas. Y por otro lado, las transferencias para el funcionamiento de esas universidades, todos los otros gastos que no son salarios y que representan el 10% de su presupuesto. Pues bien, en este gráfico, elaborado, como digo, por uno de los convocantes, por una de las personas que apoya esta manifestación en contra del gobierno de Javier Milei, Jorge Aliaga, en este gráfico observamos la evolución de la masa salarial en términos nominales, que el gobierno argentino financia a las universidades públicas. Y en el gráfico vemos que desde el año 2021 hasta noviembre del año 2023, esa masa salarial en términos nominales ha ido evolucionando a la par que la inflación. Y sin embargo, desde diciembre del año 2023 se abre una brecha entre la evolución de la inflación y la evolución de la masa salarial nominal de las universidades. Esa brecha equivale a una licuación del gasto salarial de las universidades públicas, equivale a un recorte real de ese gasto. Concretamente, en el mes de marzo de 2024, si la masa salarial remitida a las universidades hubiese evolucionado al mismo ritmo que el IPC, debería haber alcanzado la cifra de 250.000 millones de pesos. Y sin embargo, la masa salarial que remitió el gobierno a las universidades fue de 175.000 millones de pesos. Estamos hablando, por tanto, de una licuación de la masa salarial del orden del 30%. Un recorte real en la masa salarial que, de hecho, es algo inferior al que se experimenta sobre la otra parte del presupuesto universitario, el 10% restante, los gastos en funcionamiento de carácter no salarial, donde, de haber seguido la evolución de la inflación, el gasto debería ser de alrededor de 18.000 millones de pesos en el mes de marzo de 2024 y lo fue de 10.000 millones de pesos, es decir, un recorte en términos reales por licuación del orden del 45%. Se trata desde luego de un recorte considerable del gasto público. La cuestión es, ¿se trata de un recorte especialmente más acusado que
que el que ha efectuado Javier Milei frente a otras partidas del presupuesto, justamente para conseguir cuadrar las cuentas y combatir el principal problema de la economía argentina, que es la desbocadísima tasa de inflación? Pues no. En términos interanuales, marzo de 2023, marzo de 2024, el gasto del gobierno nacional en todas las partidas, no solamente en universidades o en algunas otras partidas, sino el conjunto del presupuesto nacional redujo su gasto en términos reales en un 35%. Si hacemos caso a los datos anteriores y suponemos, por tanto, que el gasto público en universidades se mantuvo constante en términos reales entre marzo del año 2023 y noviembre del año 2023, y suponemos además que durante los últimos 4 meses, desde noviembre a marzo de 2024, ese gasto se ha reducido en un 30% en salarios, que representan el 90% del presupuesto universitario, y en un 45% en gastos de funcionamiento, que representan un 10% del gasto universitario, lo que tenemos es que durante el último año el gasto universitario se ha reducido en un 32,5%. Muy cerca, por tanto, de hecho algo por debajo, de la reducción del ajuste del recorte promedio en el gasto público que ha efectuado Javier Milei desde que asumió la presidencia, con un objetivo muy claro: cuadrar las cuentas como primer paso para estabilizar macroeconómicamente el país y que ese país, que esa economía, sea capaz de volver a crecer de manera saludable. O expresado de otra manera, el gobierno de Javier Milei ha maltratado, en términos presupuestarios, en mayor medida a las universidades que, por ejemplo, a los pensionistas. No. En mayor medida a las universidades que a la obra pública. No. En mayor medida a las universidades que a muchos sectores económicos que recibían importantísimos subsidios que ahora han sido recortados del gobierno nacional. No. La queja no se debe, por consiguiente, a que las universidades hayan sido un grupo, un sector, un apartado del presupuesto nacional especialmente dañado, desproporcionadamente castigado por los ajustes del gobierno de Javier Milei. Esa no es la motivación real de fondo de estas protestas. La causa real de estas protestas es: yo, sector universitario estatal, no quiero soportar los necesarios costes del ajuste presupuestario. Quiero que el ajuste lo soporten otros, no lo quiero soportar yo. No es que no lo quiera soportar yo en mayor medida que los otros. Al contrario, quiero que los otros lo soporten en muchísima mayor medida de lo que lo están haciendo, para que yo no tenga que soportarlo en ninguna medida.